Padre, me encomiendo a ti, Señor. Mi espíritu necesita ayuda tuya. Por eso vengo a ti, Padre, para que me ayude a poder transmitir lo que tú me has dado y que pueda, Señor, llegar a cada corazón de acuerdo como tú me has dado el mensaje. Por eso, Espíritu Santo, sé conmigo y llévate todo lo que se puede olvidar. Tráelo a mi mente, Señor, a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosles un aplauso al Señor otra vez. Quiero que me pongan en la versión Nueva Traducción Viviente ahí. Deuteronomio 33:1. En la Nueva Traducción Viviente. Amén, ahí está. Y dice así la palabra de Dios. La siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. Ahora quiero que me pongas Josué 14, 6 y 7, también en la Nueva Traducción Viviente. Josué 14, 6 y 7. Dice así la palabra. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Josué, a Moisés. Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Y ahora yo le voy a leer aquí en el Salmo 90, porque ahí no sale. En el Salmo 90, el título que tiene, en cada Biblia dice así: oración de Moisés, hombre de Dios. Dice el Salmo 90. Hombre, lo dice, oración de Moisés, hombre de Dios. Amén. Entonces, si pudieron ver, en los 3 versos que leí, se refiere a Moisés. Primero dice, es la bendición que Moisés, hombre de Dios, o sea, le da ese calificativo de hombre de Dios. El segundo, cuando Caleb está reclamando la tierra, dice, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios. Y en el Salmo 90, al principio dice en el encabezamiento, oración de Moisés, hombre de Dios. Y esta noche yo vengo a hablarte de un hombre de Dios. Hace mucho tiempo, el año pasado, estaba mirando el funeral de Charles Stanley, ese predicador, ese pastor. Y mientras estaba mirando el funeral, el pastor que estaba dirigiendo el culto se refirió a él como un hombre conocido en todo el mundo, como un hombre de Dios. Wow. Y verdaderamente que eso me impactó, a mí llegó a mi corazón, porque él se refirió a él como ese hombre que tenían ese programa en Touch, creo que se llama, ¿verdad? En Touch, en Contacto, sí. No sé en cuántos países, casi en todo el mundo. Y entonces él decía, el pastor, el que estaba celebrando el culto, que él era un hombre conocido como un hombre de Dios. Y me despertó en mí eso, de ese calificativo de llamarlo hombre de Dios. Y luego vino el predicador de la noche, también en el funeral, el que llevó el mensaje, un pastor de ahí de la congregación de ellos. Y él hace una anécdota comenzando su mensaje y dice que fue invitado por un pastor de la India a predicar en la India. Entonces, una de las cosas, dice él, que más, no que le molestó, pero que era algo raro, era que el pastor lo llamaba que cuando eran aquí como las 4 de la mañana. Porque allá hay una diferencia de 10 horas y media entre la India y acá. Entonces, cuando el pastor de la India, se iba a dirigir a él, le decía, ¿cómo está ese hombre de Dios? ¡Wow! Y verdaderamente que eso llamó mi atención. Llamó mi atención porque ese calificativo no es para todo el mundo. Y entonces, porque muchas veces uno oye en la cultura evangélica que dicen varón de Dios, porque en la Reina Valera dice varón de Dios.
Yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó más, que dice hombre de Dios. Pero en la Reina Valera, los textos que leí dice Moisés, varón de Dios. Que es lo mismo. Y muchas veces uno ve en la cultura evangélica que un hermano te dice, ¿cómo está ese varón de Dios? ¿Cómo está ese varón? Y entonces es como algo, como por decirlo, pero que en verdad no abarca lo que eso significa. Y por eso en esta noche yo quiero que estudiemos eso. Vamos a estudiar. Porque verdaderamente que yo deseo ser un hombre de Dios. Y yo creo que cada hombre que está aquí, cada sacerdote, porque este es el año de la plenitud de la gracia y el año del sacerdocio también. Entonces vamos a continuar hablando a los sacerdotes. No es que las hermanas están exentas, no. Pero este mensaje es para los hombres, para los sacerdotes. Que yo quisiera que como yo también desearan eso. Que se le llame hombre de Dios. Que sea conocido donde quiera, en su barrio, acá en la iglesia, en todo lugar, como un hombre de Dios. No solamente por decirlo, sino que verdaderamente lo puedan dar ese calificativo de hombre de Dios. Muchas veces hay personas que quizás no están de acuerdo, por ejemplo, con nuestra visión o de la manera que nosotros hacemos los cultos y todas las cosas. Pero sí he visto algo, por ejemplo, hablando de nuestro pastor, que la gente pueden estar en desacuerdo con él, pero dicen, ese es un hombre de Dios. Amén, amén. Y sabes una cosa, mientras yo preparaba esto, no podía dejar de mencionarlo a él. Porque yo que camino con él, que andamos juntos, que vamos a diferentes lugares, puedo decirlo, que es un hombre de Dios. Y yo quiero parecerme a mi pastor. Yo quiero que me conozca. Cuando yo me muera, que digan, ese era un hombre de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros debe desearlo eso, que lo pueda decir alguien, ese era un hombre de Dios. Amén. Por ejemplo, en los libros del Éxodo, Levítico y Número, podemos ver por todos esos libros las expresiones, y habló Jehová a Moisés. Por ejemplo, se refería solamente a su nombre. Por todo eso en Levítico, Números y en Éxodo siempre decía, y habló Jehová a Moisés, y dijo Jehová a Moisés, y dijo Moisés a los hijos de Israel, siempre mencionando solamente su nombre. Y me llamó la atención que la primera vez en la Biblia que Dios llama a un hombre, le llama hombre de Dios, es en Deuteronomio 33, uno se lo dice a Moisés. Y es la primera vez que lo llama a él hombre de Dios. Y él tenía 120 años ya, Moisés. Porque en Deuteronomio 33 solamente tiene 34 capítulos. O sea que está casi en el final. Y dice la palabra que ya Moisés tenía 120 años de edad en ese momento, cuando Dios le llama hombre de Dios. Y digo yo, wow. Tenemos que caminar mucho tiempo para que Dios mismo nos llame, ese es un hombre de Dios, un hombre mío de Dios. Y para que la gente también lo pueda decir, porque nosotros queremos agradar a Dios en todas las cosas y ese es nuestro propósito. Entonces, que nos llamen hombre de Dios, yo diría, wow, no hay mejor calificativo, no hay mejor premio que ese. Por ejemplo, en España, en Inglaterra, en Holanda, en esos países donde hay reyes, también hay muchos títulos nobiliarios que los hombres lo desean. Por ejemplo, como duque, marqués, conde, vizconde, varón, señor, caballero. También hay reconocimientos como honoris causa, el premio Nobel de la paz, de literatura, de la ciencia. Pero yo digo que el calificativo más hermoso y que todo hombre de Dios, valga la redundancia, puede recibir es que sea llamado hombre de Dios. Entonces yo digo que no es por casualidad que Dios en los últimos ya días de Moisés es que le llama a hombre de Dios. Y 3 veces en la Biblia, esos 3 textos que leí, las únicas veces que Dios le llama hombre de Dios a un hombre de Dios. Porque por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel eran hombres de Dios. Por ejemplo, a Samuel se lo dijo también. Vamos a leerlo un poquito más adelante. Y se lo dijo a Eliseo, se lo dijo a Elías.
Y a muchos otros, no quiere decir que no eran hombres de Dios, pero Dios quiso llamarlos a estos hombres, hombres de Dios. Entonces, la primera vez en la Biblia es en Deuteronomio 33:1 que Dios le llama hombre de Dios. Pero también a Moisés Dios le llamó siervo. Aparte de llamarlo por su nombre, de llamarlo hombre de Dios, le llamó siervo. Por ejemplo, en Josué 1:1, en la Reina Valera lo puede poner, Josué 1:1. Josué 1:1. Exacto, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, déjalo hasta ahí nada más. Lo que quiero resaltar aquí, que ese otro calificativo que todo hombre de Dios debe llevar también. Siervo. El hombre de Dios primero debe ser siervo y siempre debe ser siervo. Ese es el calificativo más destacado para un hombre de Dios, que sea siervo. Y por eso me llamó la atención en ese texto, porque dice: Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Aquí se está hablando entre siervos, porque Moisés, siervo de Jehová, y Josué, siervo de Moisés. Y así, el hombre de Dios tiene que ser reconocido como un siervo. Que eso es lo que la palabra ministro significa en el griego: un servidor, un siervo que está sirviendo. Entonces el hombre de Dios, su primer calificativo debe ser siervo. Digo yo, ¿qué dos títulos más poderosos en la vida del reino? Siervo de Dios y hombre de Dios. Todo hombre de Dios primero tiene que ser siervo y siempre tiene que ser siervo. El ser siervo es lo que caracteriza a todo hombre de Dios. Digo acá en mis notas que este calificativo de hombre de Dios es el más grande calificativo que se le podía dar a cualquier hombre en la Biblia. Y este calificativo de hombre de Dios se le daba a los profetas y a los mensajeros de Dios. Mayormente eran a los profetas y a los mensajeros de Dios que se le daba este calificativo de hombre de Dios. Y también en estos tiempos se reconoce a esos hombres, a esos ministros, como hombre de Dios. Por ejemplo, vamos a leer un texto en 1 Samuel 2:27, en la Nueva Traducción Viviente. 1 Samuel 2:27. En la Nueva Traducción Viviente, ahí está, dice, porque dice aquí que este título se le daba a los profetas y a los mensajeros de Dios. Y dice aquí en 1 Samuel 2:27, cierto día un hombre de Dios, míralo ahí, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dijo el siguiente mensaje del Señor: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados. Solamente hasta ahí. Pero esto fue cuando los hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban haciendo, ya ustedes saben lo que hacía, que se cogían la carne sin ser cocida, la querían cruda, se acostaban con las mujeres, estaban desaprobando el sacerdocio. Y Dios manda a un hombre de Dios, inclusive ni el nombre lo dice, pero solamente lo destaca como un hombre de Dios. Este era un mensajero, un profeta de Dios que no se sabe quién era, pero lo destaca como ese hombre de Dios. Y vino a darle un mensaje a Elí de parte de Dios. También en 1 Samuel 9:5 y 6, capítulo 9, versículos 5 y 6, en la Nueva Traducción Viviente también. 1 Samuel, ahí mismo un poquito más adelante, 9:5 y 6. Pon el 5 primero. Y este texto aquí lo que está hablando es cuando Saúl, por orden de su papá, salió con su siervo
a buscar las burras que se le habían perdido. Y ustedes conocen la historia, pero le digo para que entren en el contexto, ¿no? Ellos salieron a buscar las burras que se le habían perdido, y ya después que se cansaron de buscarla y que no la hallaban, dice entonces el texto, finalmente ya ellos dos, Saúl y el siervo, entraron a la región de Suf, y Saúl le dijo a su siervo: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Ponme el 6. Oigan esto. Pero el siervo dijo, le dice el siervo a Saúl: se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. Aleluya. La gente lo tiene en gran estima, porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. Déjalo hasta ahí. Me llama la atención que el siervo dice a Saúl le dice: vámonos para la casa, porque ya no hemos encontrado las burras, nuestro papá se va a preocupar, y entonces ya vamos a dejar eso así. Pero el siervo dice: no, espérate. Esto estoy yo parafraseando, ¿verdad? El siervo dice: espérate, se me ocurre algo. Yo oí que en esta ciudad vive un hombre de Dios. Vayamos allá a consultarle. Un hombre de Dios, porque Él nos va a guiar, Él nos va a decir. Un hombre de Dios que está en contacto con Dios, que en conexión con Dios, nos va a guiar y nos va a decir. Y ustedes saben la historia, que después Samuel viene ese día, porque también Dios lo mandó a que eligiera a Saúl, lo ungiera como rey de Israel. Y cuando se encuentra con él, Dios le dice: ese fue el hombre que yo te hablé. Y entonces ahí ungen a Saúl, y Samuel le dice: no, ya las burras aparecieron. Váyanse tranquilos, ya las burras aparecieron. Y aquí, cuando dice el siervo, se me ocurre: en esta ciudad vive un hombre de Dios. Se estaba refiriendo a Samuel, porque era Samuel, como le llamaban ellos, el vidente, el profeta, el hombre de Dios. Pero hay algo poderosísimo ahí, que dice: en esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima. En la Reina Valera dice: un hombre insigne. Pero aquí en la Nueva Traducción dice: la gente lo tiene en gran estima. Y esto que dice que lo tienen en gran estima, indica que el hombre de Dios, en este caso que era Samuel, gozaba, oigan, de 3 cosas poderosísimas que debe tener todo hombre de Dios. Dice que este hombre lo tenía en gran estima porque gozaba de un gran respeto, una gran admiración y confianza de toda la comunidad. No dice de alguna gente solamente, no. Así mismo lo dice el texto: de toda la comunidad. Respeto, admiración y confianza. Wow. ¿Cuánto necesitamos eso los hombres de Dios, no? Que se nos respete donde vivimos, donde nos movemos, cuando hacemos negocios. Que si digan: ese es un hombre de Dios, pero es un hombre que camina conforme al que lo llamó. La honra que recibió de Dios la quiere mostrar, la quiere que todo el mundo la vea. Anda en transparencia, no anda engañando, no anda mintiendo. Es un hombre de sí, no. Wow. Gran respeto y admiración. Porque sabe que cuando la gente te tiene respeto, tiene admiración por ti, dice: wow, cómo esa persona se mueve, cómo se comporta, cómo anda. Mira lo que me muestra a Dios en todas las cosas que hace. Gran respeto, admiración y confianza de toda la comunidad. Wow, me imagino que habría mucha gente ahí que quizás no seguían a Dios o no adoraban a Dios, pero en el profeta veían ese hombre de Dios. Y veían ese respeto y esa confianza en él. Y tenían admiración por él. Porque la gente todo dice que se podía perder una aguja en un pajar y iban donde Samuel a consultarle. Porque había confianza. Y sabe que en estos tiempos da pena decirlo, pero hay muchos que se llaman hombres de Dios que la gente no quiere confiar en ellos.
Inclusive no hay respeto de la manera que vivimos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser esos hombres de Dios. Porque cuando nos están diciendo hombre de Dios, me están a mí ligando con Dios. O sea, yo tengo que ser un hombre conforme a Dios, al que me llamó, al Dios que conocemos. No puedo que me llamen hombre de Dios y ando engañando, y ando en mentira, y ando en falsedad. No. Dios quiere que si alguien me llama un hombre de Dios, que se vea en mí lo de Dios. Amén. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Toda la comunidad lo tenía en gran estima. Wow. Que todos los que nos conocen, a todos, no son simplemente porque yo predico, no, todos nosotros, todos los varones, todos los sacerdotes, donde quiera que vayamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos, debemos representar a Dios. Porque la gente sabe, muchas veces uno puede decir yo soy cristiano, o te preguntan, ven tu manera de manejarte, de andar, y entonces tú eres cristiano, sí, pues entonces que se vea en nosotros, en los hombres, ¿verdad? En los varones, en los sacerdotes, que se vea es eso, que somos hombres de Dios, que caminamos conforme a Dios, de acuerdo al que nos llamó, que queremos ser como Él. Queremos andar en transparencia, en integridad, siendo irreprensibles, hombres de Dios. Aleluya. Tener a alguien en gran estima significa que esa persona, oigan esto también, qué poderoso, que esa persona es valorada por su carácter, sus acciones y su autoridad. Cuando a ti te dicen hombre de Dios, es porque están valorándote por tu carácter. ¿Y cuál es el carácter que un hombre de Dios debe tener? El carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, perseverancia, templanza, mansedumbre. Tiene que verse en el hombre de Dios, tiene que verse el carácter de Cristo. Muchas veces oramos y lo decimos: Señor, queremos la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Y en verdad yo lo quiero. Y yo creo que cada hombre de Dios y cada mujer también debe desearlo, el carácter de Cristo. Porque cuando vean el carácter de Cristo en nosotros, van a decir: ese es un hombre de Dios, o esa es una mujer de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Carácter, acciones y autoridad. Porque cuando tú muestras el carácter de Cristo, o sea, en las acciones, de la manera que tú vives, es que se va a ver si está en ti ese carácter. No es porque tú lo digas y lo quieras. No. Si se ve el carácter de Cristo en ti, es a través de las acciones tuyas, de cómo tú vives, de cómo te comportas, de cómo andas, de cómo te muestra a los demás. Y no es que tú lo haces para que te reconozcan. No. Es porque ya tenemos un hombre nuevo dentro de nosotros. Tenemos un corazón nuevo dentro de nosotros. El Padre nos dio un corazón nuevo, nos hizo nuevecitos para que este hombre viejo no quiera dañarnos la cosa. Entonces, el carácter de Cristo tiene que verse en nosotros. Tenemos que accionar lo que se vea en las acciones, en cómo nos comportamos, en cómo andamos, en cómo hacemos los negocios, en cómo hacemos todas las cosas. Que Dios nos ayude. Carácter, acciones. Y entonces cuando tenemos el carácter, cuando lo accionamos, entonces tenemos autoridad. Porque Dios entonces nos da la autoridad, nos delega la autoridad. Aleluya. No tenemos ni siquiera que reclamar autoridad, porque Dios nos da la autoridad. Cuando se ve el carácter de Él en nosotros, cuando accionamos, cuando andamos, cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando decimos. Yo creo que esta noche yo no voy a poder terminar porque esto está tan bueno. Mire. Sí, porque yo hace muchos días que estaba leyendo sobre esto. Y entonces, por ejemplo, tantas cosas que vi. Por ejemplo, Eliseo visitó a la tsunamita, ¿no? Y voy a dar ese adelantico, pero eso puede ser otro mensaje. Eliseo visitó a la tsunamita. Y dice ahí que era un hombre de Dios. Dice que la tsunamita le dijo al esposo: oye, vamos a invitar a ese hombre a que venga a comer acá a nuestra casa. Que cuando él pase por aquí, venga a comer aquí con nosotros. Y la tsunamita sabía que en la mesa, cuando tú te sientas, hay comunión.
se comparte, se imparte. Porque miren, lo vamos a poner ahora. Ajá, ahí está, sí. Pero la tsunamita lo invita a comer, le dice al esposo que lo inviten a comer, ¿no? Entonces cada vez que él pasaba, iba a la casa y se detenía a comer. Entonces ella le dice al esposo, yo sabía, lo digo parafraseando, que este era un hombre. Entonces ahí está. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Pero ella se lo dice después de que él vino a la mesa y se sentó con ellos. Entonces yo digo, no lo dice la Biblia, yo digo, ¿qué hablaban en la mesa? Todo lo que se hablaba en la mesa, la mujer dijo, este es un hombre de Dios. Lo que salía por su boca eran palabras de Dios. Aleluya, dale el aplauso a nuestro Dios. La mujer era bien inteligente, la tsunamita, porque ella dijo, este es un hombre, y no cualquier hombre, un hombre santo de Dios. Después que se sentaba a la mesa con ella, le tiró, como decimos nosotros, ese gancho, porque se siente con nosotros para ver. Y no tuvo que identificarse, sino que ella misma pudo ver, este es un hombre santo de Dios. Pero no se queda ahí, porque ella le dijo al esposo, oye, ¿qué tú crees si le hacemos una habitación aquí? Oye, porque ella no se conformó con que se sentara solamente a la mesa. Dijo, este hombre yo lo necesito cerca de mí. Cada vez que él venga aquí, yo quiero que él duerma aquí. Dice que le puso mesa, le puso silla, le puso una lámpara. Lo acomodó para tener a ese hombre de Dios cerca de ella. A los hombres de Dios, los que son de Dios, quieren tenerlo cerca. Quieren que esté con ellos. Aleluya. No quieren que se vayan. Hay hasta una canción por ahí que dice, no quiero que te vayas. Que es la tsunamita, ¿verdad? O sea, pero lo que yo quiero destacar aquí es, ella identificó a este hombre de Dios sentándose a la mesa. ¿Qué hablamos los hombres de Dios cuando nos sentamos a la mesa? Es tiempo de hablar del que representamos, de Dios. Porque si yo voy a hablar otra cosa, bueno, la gente, sí, cristiano, pero no. De nosotros tiene que salir ese depósito que está lleno de Dios, para que nos identifiquen como esos hombres de Dios. Y no es que buscamos ese título como para vanagloriarnos, no, porque no se olviden lo que le dije al principio, que el hombre de Dios es un siervo. Siempre va a ser siervo, siempre va a estar sirviendo, no va a estar buscando reconocimiento ni grandeza. Es grande ese título, ese calificativo, hombre de Dios, ¿verdad? Pero no lo buscamos para sentirnos mejores que los demás, no, sino para honrar al que nos llamó. Aleluya. Entonces dice que tener en gran estima, esto es valorado por su carácter, acciones y autoridad. Carácter, fruto. Dios quiere ver fruto en los hombres de Dios, no simplemente dones. El don es importante, el don, pero más importante es el fruto. Porque dice nuestro pastor que con los dones impresionamos a los hombres, pero con el fruto agradamos a Dios. Aleluya. Todo hombre de Dios debe buscar fruto y debe dar fruto. Amén. Y si tenemos algún don también, dejarnos que Dios nos use, pero no creernos la última Coca-Cola. Por eso no, lo que creemos es frutos, aleluya. En este caso, hablando aquí de Samuel, la reputación de Samuel, se basaba en que todo lo que decía, todo o profetizaba, se cumplía. Lo que le otorgaba, oigan, a Samuel, lo que le otorgaba una credibilidad especial entre la gente. Wow. ¿Cuánto se ha perdido esa credibilidad en estos tiempos, no? Pero hay muchos hombres que usted puede creer en ellos, hombres de Dios, usted puede creer en ellos, que tienen credibilidad, que se puede confiar en ellos, que usted les respeta, que usted lo admira, que usted ve carácter de Cristo. Son pocos, pero hay. Nosotros tenemos uno aquí con nosotros. Aleluya, nuestro pastor. Tenemos un hombre de Dios con nosotros. Aleluya.
hablando en términos bíblicos, este tipo de estima no solo es respeto en lo humano, sino que también refleja que el pueblo reconocía en Samuel un vínculo cercano con Dios. El pueblo lo reconocía. Todo el mundo, a toda la gente lo reconocía, lo podía ver. Un vínculo estrecho con Dios había en el profeta. Una persona que tenía una conexión profunda con Dios, con lo divino. Y por lo tanto era digno de confianza para guiar y aconsejar en asuntos importantes. Wow. Cuando hay un hombre de Dios, si tú necesitas una guianza, dices, voy a mi pastor. Porque es un hombre que me va a guiar conforme a lo que Dios quiere con mi vida. O todo hombre de Dios va a aconsejar a la gente llevándolo a Dios, no decidiendo por ellos, sino como hemos aprendido, darle opciones. Tú puedes decidir por aquí, puedes decidir por allá. Si haces esto aquí, va a resultar esto. Si haces esto acá, va a resultar esto otro. Eso hace un hombre de Dios. No le impone a la gente qué tiene que hacer, sino que lo guía, le da esa confianza y esa seguridad. Y por eso todo el mundo quiere ir al hombre de Dios. Como la gente iba aquí a Samuel, porque tenían esa confianza y todo el mundo, aún los de afuera, yo digo que aún los de afuera cuando hay un hombre de Dios, confían en ese hombre de Dios, buscan a ese hombre de Dios, aunque no sean cristianos, pero dicen, ese hombre es un hombre de Dios, me va a guiar bien, me va a aconsejar bien. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque el mensaje quiero que ir aplicándolo de una vez, pero eso es lo que es un hombre de Dios. Eso es lo que verdaderamente es un hombre de Dios. Aconsejar en asuntos importantes. Es un reconocimiento tanto de su integridad como de su rol profético. En este caso Samuel, ¿no? Tenía el don profético, pero también un hombre íntegro. O sea, lo que él representaba a sí mismo vivía también de esa manera. O sea, no había una disparidad entre su vida y la vida profética. O sea, era un hombre, un profeta de Dios en la iglesia, también afuera, también con sus vecinos, con la gente que me conoce. Cuando hago un negocio, cuando voy hasta en la calle, en el tráfico, en lo que sea, siempre es un hombre que va a respetar las leyes, que va a hacer. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo va a admirar y lo va a ver, y no por eso solamente, sino por lo que representamos. Porque nosotros como hombres de Dios representamos a Dios. Yo no quiero hablar de mí, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente me conoce, ¿no? Por muchos años en Queens, qué sé yo. Yo no quiero que me conozcan como el dueño de un restaurante, ¿no? Yo quiero que me conozcan como un hombre de Dios. Que la gente me conozca como un hombre de Dios. Aleluya. Esa es mi meta. Y no lo digo por verdad, pero yo quisiera alcanzarlo. Quisiera alcanzar lo que se me reconozca. Ese es un hombre de Dios. De la manera que tú camines, que tú andas, que tú vives en la casa, por ejemplo, con tu esposa, con los hijos, los que tienen hijos. Cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tus hijos. También tiene que verse el hombre de Dios. No es solamente aquí levantando manos santas y en la casa, ¡boom! Un hombre de Dios. Eso abarca demasiado. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios, es a Dios que representamos. Y queremos hacerlo bien porque se trata de Dios. En perfección porque se trata de Él. No se escandalicen, pero uno oye tantas cosas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque no es que yo lo he alcanzado. No crean que yo soy ese hombre de Dios todavía. Yo estoy caminando en pos de eso. Porque a Moisés le costó 120 años. Fue al final de sus días que Dios le dio el calificativo de hombre de Dios. Y miren todas las cosas que conocemos de la historia del peregrinar de Moisés en el desierto. Entonces, hablando de Samuel, es un reconocimiento tanto de su integridad como de su rol profético. Van juntas las dos cosas. Integridad, rol profético. Integridad, el que entrega la ofrenda. Integridad, el que está predicando. Integridad, el que adora. Integridad, el que sirve. Integridad en todas las cosas. Es lo que Dios demanda para un hombre de Dios. Quiero que me ponga ahí 1 Samuel 3:19.
la Reina Valera. Primera de Samuel 3:19 en la Reina Valera. Amén. Porque esto, como estamos hablando de Samuel, yo quiero que leamos esto para que veamos quién era Samuel. Porque este texto dice como la culminación de Samuel. Porque yo tengo un mensaje que lo prediqué en Costa Rica. Aquí no lo he predicado todavía. Que era hablando del crecimiento de Samuel. O sea, hablando del crecimiento en el reino. Cómo Dios llevó a Samuel desde que Ana lo llevó al templo, un niñito. Dice que el niño crecía. El niño ministraba delante de la presencia de Eli. Y el niño, y el niño, y el niño. Entonces aquí, al final dice esto. El 3:19 dice: y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aleluya. El profeta era conocido. Dice que desde Dan hasta Berseba, desde el norte a sur, todo el mundo conocía que Samuel era un fiel profeta de Dios, que era un hombre de Dios. Aleluya. Yo tengo aquí en mis notas esto. Un hombre de Dios inspira respeto. Lo dije anteriormente, pero lo digo otra vez. Un hombre de Dios inspira respeto, admiración y confianza. En los demás inspira eso. No es que lo está demandando, sino que inspira en los demás respeto, admiración y confianza. Un hombre de Dios es valorado por su carácter, sus acciones y su autoridad. Tengo una definición aquí para que conozcamos un poquito más de quién es un hombre de Dios. Un hombre de Dios es un hombre escogido y capacitado por Dios para llevar a cabo un propósito divino. Lo voy a repetir otra vez. Un hombre de Dios es un hombre escogido y capacitado por Dios para llevar a cabo un propósito divino. Es alguien que está completamente dedicado a Dios, que vive según los principios de Dios, que tiene una conexión con lo divino y un vínculo cercano con Dios. Ese es un hombre de Dios. Ahora, comenzamos hablando de Moisés, ¿verdad? Entonces yo les invito a que estudiemos juntos la palabra de Dios y miremos la vida de este gran hombre de Dios. Digo yo aquí que en 3 etapas, la vida de este gran hombre de Dios que fue Moisés. Yo quiero que leamos, esto lo vamos a leer en la Reina Valera, Hechos capítulo 7 del 17 al 19. Hechos 7, 17 al 19. Déjame ver una cosa. Yo sé que está ahí, pero quiero ver algo aquí. Sí, dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Aquí está hablando es Esteban, cuando lo iban a apedrear y él le da un discurso, ahí le habla de todo lo que ellos estaban haciendo con él y de todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces le dicen: maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Oigan esto: cuando van a ser un escogido, un hombre de Dios, todo el infierno con sus demonios se va a levantar en contra y usará todos los medios para tratar de acabar con su vida. Eso lo puede usted tener por seguro. Cuando nace un hombre de Dios, un escogido de Dios, se va a levantar el infierno entero con todos sus demonios para tratar de que ese hombre no logre el propósito para el cual Dios lo trajo a la tierra.
Porque déjame decirte una cosa, todos nosotros estamos aquí porque fuimos llamados antes de la fundación del mundo y fuimos escogidos para ser hombres y mujeres de Dios. No es para simplemente jugar al cristianismo y venir los jueves y venir los domingos. No. Fuimos escogidos y Dios nos está capacitando para que podamos ser esos hombres de Dios. Entonces, pero como le dije, siempre se va a levantar el infierno. Porque el diablo no es por viejo que sabe, sino porque estuvo con Dios. Él estuvo con Dios y sabe todo cómo se mueve en el cielo. Y cuando él ve un escogido, ese es un escogido. Ese es un escogido. Vamos a hacerle la vida imposible. Vamos a destruirlo. Miremos en Éxodo 1:15 hasta el 22. Miremos ese texto en Éxodo 1:15 hasta el 22 en la Reina Valera. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Párate ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que maten a todos los hombres que nazcan, a todos los niños. ¿Con qué intención? Con la intención de que no naciera Moisés, el hombre de Dios, que Dios lo había escogido para que fuera un hombre de Dios y para que representara a Dios. Pero cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Sigue. Pero las parteras temieron a Dios, gloria a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Porque Dios va a utilizar a quien sea para que se preserven los hombres de Dios para su propósito. Aquí utilizó a las parteras. Aleluya. Sigue el 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Sigue. Le pusieron esa excusa, ¿no? Para librarse. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Sigue. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios recompensa a su gente. El 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: miren esto. No se quedó quieto. El diablo no dijo: me detengo aquí. No. Esto no, dice: no puedo, las parteras no lo quieren matar. Pero entonces miren esto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. O sea, si no lo pudieron las parteras matar, lo vamos a matar echándolo al río. Pero el propósito, ¿cuál es? Evitar que naciera el hombre de Dios, el hombre que tenía un propósito de Dios. Pero no se queda aquí esto solamente. Vamos a Mateo 2, capítulo 2, del 13 al 16. Es un pasaje muy conocido por todos. Mateo 2, en la Reina Valera, del 13 al 16. Está hablando aquí de José y de María. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Salvador, que iba a nacer el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios. Aleluya. El enemigo quiso matarlo, porque Herodes, cuando los magos fueron delante de él, le preguntó: ¿y dónde que iban a nacer? Pero con la segunda intención, porque le dijeron que iban a ser un rey. Dijo Herodes: si van a ser un rey me va a quitar a mí. Pero no, el mismo demonio está abusando a Herodes y dio la orden de que mataran a todos los niños menores de 2 años. Wow. Sigue. Y él, despertando, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Pon el 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y entonces, ¿qué dijo? Y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cuál es la enseñanza que vemos acá? Que cuando va a nacer un hombre de Dios con un propósito de Dios, el enemigo no se va a detener y va a tratar por todos los medios de matarnos. No de que que nos rompamos una pierna, no, matarnos, porque somos hombres y mujeres escogidos por Dios para llevar su propósito, para que se cumpla su propósito. Eso es demasiado grande. Entonces, pero gracias sean dadas a Dios que tenemos un Padre que nos guía, que nos cuida, que nos preserva. Amén, sí, porque Él cambia el complot, lo que quiere hacer el enemigo. Aleluya. Vamos a Hechos, continuando la lectura que comenzamos en Hechos 7. Vamos al versículo 20, Hechos 7, 20 y 21. Porque estamos hablando de Moisés ahora. Volvemos a Hechos 7, 20 y 21. Si dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a su hijo suyo. Miren lo que hace Dios, en el plan perfecto de Dios. No lo pudo matar el diablo. Lo tiraron al río. Cuando la hija de Faraón se andaba paseando, ve ese niño, va y lo recoge y ella le dice: yo te puedo ayudar a cuidarlo. Yo tengo a alguien, a la misma mamá, para que le llevara el niño. Wow. Es que tenemos un Dios que está con nosotros. Aleluya. A la misma mamá le llevan el niño para que lo críe. Pero aquí me llamó la atención algo que dice en el 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y esa palabra agradable no está de más ahí. No es simplemente como que wow, no. Esa palabra agradable es en el griego, es la palabra asteios. Y significa sumamente agradable. Está hablando que fue agradable a Dios, pero sumamente agradable, hermoso para Dios. O sea, cuando los padres lo vieron, yo quiero que en la Nueva Traducción Viviente, para este mismo texto lo leamos en la Traducción Viviente, Hebreos 11:23. Hebreos 11:23, en la Nueva Traducción Viviente, 11:23. Miren, 11:23, sí. Ponme el 22 primero, déjame ver el 22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Aquí, déjame ver el 22, un minuto. No estamos hablando de José, pero también cuando yo iba a leer el 23, vi ese texto anterior y dije: wow, este fue un hombre de Dios también, José. Y dice que por la fe declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto, porque Dios se lo había prometido. Él le dijo en Génesis 15 que ellos estarían ahí por 400 años de esclavos, pero que Él vendría y los salvaría de la esclavitud de Faraón. Y José creyó esa palabra, porque el hombre de Dios le cree a Dios, confía en Dios. En lo que Dios dijo hace 20 siglos, yo todavía lo creo ahora, porque Dios lo dijo. Aleluya. Entonces dice, dale el aplauso al rey. Él confió tanto en esa palabra que dice, incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Él tenía la seguridad de que iban a salir. Aunque esto no es el mensaje, pero me llamó la atención eso. Sigue con el 23. Dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses.
Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común. Wow. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Ellos mismos pudieron ver, este niño hay algo especial en él. Porque eso, cuando la palabra agradable, que es astellos, es que es sumamente hermoso para Dios. Hasta sus papás se sorprendieron y dijeron: wow, pero este niño tiene algo especial. Este niño no es común como los demás. Fuera de lo común. Este era un hombre. Y los hombres de Dios somos fuera de lo común. Sí. Aleluya. Porque por ejemplo, el pastor mismo nos ha contado. Él cuenta, no sé si algunos de ustedes lo habrán oído, tal vez algunos no. Lo voy a decir porque me vino a la memoria eso. Que cuando él nació, que el Señor le reveló a él cuando él nació. Y dice que su papá lo levantó. Su papá lo levantó y él lo pudo ver eso. Dios le permitió que él viera eso, su nacimiento. Cuando él nació, que su papá lo levantó y vio que era un niño hermoso, fuera de lo común. Era un escogido de Dios. Era un hombre de Dios, que iba a llevar un pueblo a Dios, que iba a estar aquí con nosotros guiándonos a Dios. Aleluya. Nació un niño fuera de lo común. Y así el día que nacimos tú y yo también. Nacimos tú y yo con un propósito de Dios. Oh, para guiar al pueblo de Dios, para llevar al pueblo a Dios. Aleluya. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Y continuando en la lectura, en el Hechos 7, volviendo a Hechos 7, ahora volvemos al 22, quedamos en el 21, sí. Ahora volvemos al 22. Y fue enseñado Moisés. Acuérdense que estamos hablando de Moisés como hombre de Dios, ¿verdad? Le dije que íbamos a estudiar la vida de Moisés como hombre de Dios. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto es un detalle bien importante. Este detalle. Oigan. Estaba Moisés siendo capacitado en la corte de Faraón, posiblemente para ser un faraón, porque era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Lo estaban preparando. Yo me imagino que ahí tomaba clases especiales de protocolo, la manera de conducirse, enseñándole la cultura egipcia y todo lo relacionado con el imperio egipcio. Pero ¿sabe una cosa? Aquí había otro plan del enemigo. Era esto, tratando de cambiarle su identidad. En la corte de Faraón le estaban enseñando toda la sabiduría de Faraón, todo el conocimiento de cómo se movían las cosas para que fuera un futuro faraón. Pero ¿con qué intención? Tratando de cambiarle la identidad para lo que él había nacido. Pero el propósito de Dios nadie lo va a cortar, ni nadie lo va a impedir. Cuando Dios quiere hombres de Dios, Él lo va a lograr. Aleluya. Yo veo aquí, pongo en mis notas, una estrategia del enemigo. Como no pudo matarlo cuando Faraón dio orden a las parteras y cuando le echaron al río, permitió que estuviera en la corte de Faraón. ¿Pero para qué? ¿Qué hay en la corte de Faraón? Para que tuviera grandeza, para que tuviera fama, para que tuviera riquezas y para que tuviera fortuna. Y de esa manera se olvidara del propósito para el cual él había nacido. ¡Cuidado! Hay una alarma que suena. ¡Cuidado, hombre de Dios! Lo digo para mí, para todos, los hombres y las mujeres también. ¡Cuidado con la fama, la fortuna, la riqueza, la grandeza! Eso fue lo que el enemigo quiso hacer con Moisés. Lo llevamos a la corte de Faraón, lo instruimos. Ahí me imagino que estarían en banquetes tremendos, vinos o un ambiente de gloria terrenal. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito de Dios. Y sabes una cosa, que eso también pasa en estos tiempos. Dios algunas veces nos bendice económicamente y qué sé yo. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado si te olvidas qué es lo que tú representas. Nosotros los escogidos, yo soy un escogido. Nosotros los escogidos vinimos a esta tierra para un propósito santo.
para representar a nuestro Dios. Y lo que podemos obtener con dinero y todo eso es solamente para subsistir. Pero a eso no fue que vinimos a esta tierra, a hacer riqueza, ni fama, ni fortuna, ni grandeza. Vinimos a representarle a Él como hombres de Dios. Aleluya, dale el aplauso. Yo quiero que ahora vayamos al Nuevo Testamento. Hay un hombre aquí también poderoso. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es Primera de Timoteo 6, del 3 al 20. Lo más importante está en el 11, pero yo quiero que leamos el contexto. Exactamente, Dios le está hablando aquí, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, a su hijo amado, a su hijo en la fe, como él le llamaba. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, porque él está en el versículo 1 al 3, lo que está diciendo es que a los siervos que sirvan con esmero a sus amos. Y entonces él le dice a Timoteo, puede ser que algunas personas nos contradigan esto, ¿no? Pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Sigue. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Sigue. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Pero para ellos mostrar sumisión a Dios o piedad, que es lo mismo, en la Reina Valera dice que se muestran ser piadosos, a Dios solo es un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera piedad o la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. O sea, estamos hablando de grandeza, de fama, ¿no? Entonces dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Amén. Pero los que viven oigan esto es poderoso. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. El 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, algunos hombres, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¡Wow! Entonces, este es el texto que yo quería llegar, el 11. Ya ustedes vieron el contexto de lo que está hablando, de la avaricia, de la ambición de tener dinero, de que tenemos que como siervos hacer las cosas con esmero. Entonces miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Aleluya. Ese pedacito me gustó. ¿Qué le está diciendo Pablo? Tú no eres igual que esos hombres. Nosotros no somos iguales que esos hombres. Somos hombres de Dios. Aleluya. Aleluya, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Entonces miren lo que le dice a Timoteo y nos lo dice a nosotros. Así que huye de todas esas maldades. Aleluya, huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, o sea, la vida piadosa, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Qué está hablando? Carácter, fruto. Pero ahí, cuando él le dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Tú no te vas a dejar convencer por la fama, por la fortuna, por la riqueza, por lo que el mundo te ofrece. Tú no vas a actuar de esa manera. Así que huye, y dice, de todas esas maldades. ¿Cómo le llama? Maldades. Y esa palabra huye, en el griego es la palabra feugo. Y quiere decir huir de o afuera de. Por ejemplo, en 1 de Corintios 6:18, en la Reina Valera, rapidito. Yo lo tengo aquí, pero lo puede ir poniendo.
Primera de Corintios 6, 18. Dice, hablándole Pablo a los corintios, ¿no? Huí de la fornicación, es la misma palabra. Y hoy Dios te lo quiere decir a ti, hombre de Dios. Huye de la fornicación. Después, ahí mismo, un poquito más adelante, Primera de Corintios 10, 14, dice Pablo también a los corintios, huir de la idolatría. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Los hombres de Dios tenemos que huir, zapatearnos, huir de la idolatría, huir de la fornicación, huir de malas doctrinas, contiendas de palabras, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias y del amor al dinero. Lo que leímos ahora mismo, 1 Timoteo 6, 11, lo voy a repetir. Huir de malas doctrinas, contiendas de palabras, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias y del amor al dinero. El hombre de Dios no anda en eso. El hombre de Dios está enfocado en el propósito de Dios, no en discusiones necias y discusiones vanas. No, el hombre de Dios está enfocado en lo de Dios, en cumplir con el propósito de Dios. También le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, 2 de Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En la Reina Valera dice, huye de las pasiones juveniles. A los jóvenes. Bueno, lo estaba diciendo a Timoteo porque era un joven. Timoteo, cuando Pablo lo conoció, tenía como 20 años. No sé qué edad tendría en este momento, pero era un joven. Por eso le dice, huye de las pasiones juveniles. Los jóvenes son futuros hombres de Dios también. Y por eso tienen que huir de las pasiones juveniles. Y yo agrego aquí, que no está en la Biblia, huir de la pornografía. Huir de la pornografía, porque hay un escándalo. Las estadísticas de los hombres supuestamente de Dios hasta ven pornografía. Yo te digo en esta noche, huir de la pornografía. Huye de la pornografía, porque tú eres un hombre de Dios. Tú representas a Dios. Agregué aquí también, huir de los vicios, del alcohol, de las drogas, de la avaricia y del amor al dinero. Hay que huir, hay que salir corriendo. Hay una alarma, porque todos estamos expuestos. Todos queremos representar bien a Dios y queremos ser hombres de Dios, pero estamos expuestos a todo esto. Por eso los consejos de Pablo, me gustó eso. Huye, sal corriendo, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Cada uno de nosotros somos hombres de Dios. Y si queremos representar bien a Dios, tenemos que huir, salir corriendo, como hizo José en Egipto. Cuando la mujer de Potifar se le desnudó. Wow, y él la dejó con la ropa en la mano y salió corriendo desnudo. Pero porque era un hombre de Dios, temeroso de Dios. Aunque no se le llamó hombre de Dios, era un hombre de Dios y actuó como un hombre de Dios, porque había en él temor de Dios. El hombre de Dios se caracteriza por eso, porque hay temor de Dios en él. Y no hace las cosas para que me vean los que están a mi alrededor o los que están conmigo. No, es mi Dios, es mi relación con Dios. Es una relación estrecha, una conexión con lo divino, con lo santo, con lo que represento. Aleluya, es demasiado grande ser un hombre de Dios. Que Dios nos ayude. Dale un aplauso a nuestro Dios. Y sabe una cosa, que aquí en 1 Timoteo 6:11 es la primera vez que Pablo le llama también a Timoteo hombre de Dios. Porque siempre le llamaba hijo amado o hijo en la fe. Eran los calificativos que le daba, pero aquí lo llama hombre de Dios. Creo que Pablo vio verdaderamente cómo fue creciendo, cómo se fue moviendo, cómo andaba, cómo caminaba, cómo actuaba. Y por eso le dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Tú representas a Dios. Tú no eres del común, de lo que anda por ahí. No, de lo que andan jugando al cristianismo. Tú eres un hombre de Dios que representa a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude. Seguimos en la vida de Moisés. Continuando en Hechos, también en la Reina Valera, quedamos en el 23. Vamos a leer del 23 al 29. Muy interesante esto. Moisés, cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Quédate un minuto ahí. Wow, la verdad que Dios, el plan de Dios es perfecto. Porque dice aquí, cuando cumplió los 40, le vino al corazón el visitar, pero fue Dios mismo que le dijo: yo quiero que tú visites a tus hermanos. Tú estás muy cómodo aquí con todo lo que como tú vives, con todas las comodidades, con todo lo que tú recibes. Yo quiero que tú vayas y veas cómo están tus hermanos, para despertar en él el propósito para el cual Dios le había dejado nacer, para el cual Dios evitó que muriera. Yo quiero que tú lo mires. Continuamos en el 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Todo eso es propósito de Dios, plan de Dios con Moisés. El 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? El 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Lo habían visto. Y miren lo que dice el 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Déjalo un segundo ahí. O sea, ¿qué es lo que quiero aquí que miremos? El propósito de Dios. Moisés estaba muy cómodo en la corte de Faraón, con todos los manjares, todas las fiestas, todo lo que se le ofrecía. Estaba bien, no necesitaba nada más. Pero Dios no lo llamó para eso, como no nos llamó a nosotros también para eso. Entonces Dios despertó en él: mira, Moisés, ve a ver a tus hermanos para que tú veas lo que está pasando y tú puedas darte cuenta que yo te llamé para un propósito. Yo te salvé la vida para un propósito. Yo te libré del río, yo te libré de que las parteras te mataran, pero no fue para que estuvieras disfrutando de todos los manjares que te ofrece el mundo y lo que te está ofreciendo Faraón, que era el mismo diablo, para cambiarle su identidad. Tú tienes un propósito que cumplir. Quiere decir que pasaron 40 años Faraón instruyéndolo a él. O sea, la gente de Faraón instruyéndolo a él en la corte. 40 años. Aquí, ya lo dije, tenía fama, grandeza, riqueza, todo lo que un hombre de su estirpe podía poseer. Él lo tenía todo, él no necesitaba nada. Pero no fue para eso que Dios lo llamó. O sea que todo eso estaba de más. O sea, no te dejes confundir con lo que el mundo te puede ofrecer, con la grandeza, con la fama, con la fortuna. Porque sabe una cosa, hay muchos en estos tiempos, muchos ministros que comienzan bien. Y viene comienza el ministerio a crecer. ¡Wow! Y la grandeza, y la televisión, y los programas, y se llenan de ese orgullo que está en nosotros escondido. Entonces, ya no son esos hombres de Dios para un propósito de Dios, sino para un propósito del mundo. Para exhibir la grandeza, para exhibir la fortuna, para exhibir la fama. Y a los hombres nos apela eso. A los hombres nos apela todo eso, porque no hay uno que pueda decir que no. Pero lo que pasa es que cuando usted ha entendido a qué usted vino a esta tierra y a quién usted representa, usted no se va a dejar confundir con nada de esas cosas. Aleluya. Aleluya. Pero Dios puso en su corazón que visitara a sus hermanos y viera la condición en que ellos estaban. Yo quiero que casi voy a terminar aquí para continuar en otro día, porque en verdad que hay mucho por qué decir todavía. Entonces, yo quiero que leamos en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 11, eso lo leí el 22 y el 23, pero quiero que leamos desde el 22 hasta el 26. Ahora, Hebreos 11, 22 al 26, en la Nueva Traducción Viviente. Exactamente, ahí está. Eso lo leí ahorita, pero lo quiero leer otra vez para decir algo más. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieron.
Fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. El 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Déjamelo ahí. No, déjamelo en el 24. Lo voy a leer otra vez. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, no era el niño. Ya no era el niño que se lo llevó la hija de Faraón a criarlo. Y duraron 40 años con él, instruyéndolo en todo lo de Faraón. Como dije anteriormente, para cambiarle la identidad. Pero ¿qué pasó aquí? Porque Moisés le creía a Dios, como hombre de Dios le creía a Dios, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó. Y esa palabra es demasiado importante, hay que decirla. Rehusó. Esta palabra rehusó es la palabra arneomai, que significa rechazar, renunciar, negarse a sí mismo. Aleluya. Es decir, poner a un lado los intereses y los placeres personales, renunciar al propio carácter, ser contradictorio consigo mismo. Aleluya. O sea, Moisés dijo: yo no vine a esta tierra. Se dio cuenta, ya tenía 40 años, ya era un adulto. Se dio cuenta de para qué Dios lo llamó y dijo: no, yo no puedo estar aquí en estos banquetes. Por eso rehúso a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Tú crees que en este tiempo alguien haría eso? Yo me preguntaría, tú, sí, que tú estás en el palacio con todas las comodidades, con todos los beneficios, tratándote como un rey. Y tú dices: no, Dios no me llamó a mí para eso. Yo renuncio a ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque yo tengo un propósito santo que cumplir. El que me llamó a mí es el rey del universo, el rey de todas las cosas, que está por encima de todas esas cosas. Por eso yo renuncio, yo rechazo, yo me niego a mí mismo. Aleluya. Wow, qué convicción. El hombre de Dios tiene que tener esa convicción. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ponme en la nueva traducción, en la Reina Valera, Lucas 9:23, porque aquí habla de negarse a sí mismo. Leamos este texto, Lucas 9:23. Y esto hablando Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, rehúsese usted mismo, niéguese a usted mismo, a lo que usted quiere, a lo que usted piensa, a lo que usted cree. No se trata de lo que usted cree, de lo que usted piensa, se trata de lo que Dios piensa y para lo que Dios te llamó. Aleluya, rehúse. Tome su cruz cada día y sígueme. Ponme ese mismo texto en la nueva traducción viviente. Ese mismo. Entonces dijo la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, oye eso, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Su manera egoísta. Por ejemplo, Moisés estaba viviendo muy bien y los otros, los hermanos, llevándoselo, pasando el Niágara en bicicleta. Pero gracias a Dios que era un hombre de Dios y entendido de Dios, porque él dijo: para esto no fue que yo vine. Ponme Tito 2 del 11 al 15 en la Reina Valera. Tito 2 del 11 al 15. Tito 2 del 11 al 15 en la Reina Valera, sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sigue. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando, la misma palabra, arneomai, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sigue. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sigue. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Aleluya. Renuncia, rechaza, niégate a ti mismo. Y para terminar, por hoy, porque todavía no termino, pero para terminar por hoy, porque van a ser las 10 ya. Segunda de Timoteo
3 del 1 al 5. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, hablándole a Timoteo, Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán. En este caso está hablando, es la misma palabra, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. A estos evita. Póngalo en la traducción viviente, ese mismo texto. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 en la traducción. Del 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Estamos en esos tiempos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, santo. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Wow. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esas clases de individuos. Eso te dice el Señor, hombre de Dios. Aléjate de esa clase de individuos y de esa clase de comportamiento. Y lo vamos a dejar hasta ahí. En otro día seguiremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias. Oh, Señor, ayúdanos a ser esos hombres de Dios, esos hombres tuyos, que te representemos a ti, Señor, que no busquemos nada para nosotros mismos, sino que te busquemos a ti, Señor, que busquemos lo tuyo. Oh, Padre, que podamos llevar a cabo esa obra gloriosa, grandiosa, para la cual tú nos has preservado, Señor, por todos estos años. Queremos ser llamados hombres de Dios, porque queremos vivir conforme al que nos llamó, conforme a la honra que hemos recibido de nuestro Dios, porque la honra es grande porque viene de Él, que es el honroso. Padre, muchas gracias. Agrádate, Señor, con nuestras vidas y ayúdanos a todos, empezando conmigo, a poder ser esos hombres de Dios, para que tu nombre sea glorificado con nuestras obras y sea exaltado en todo lugar. Dale un aplauso al Señor. Vengan los músicos. Aleluya. Dios es bueno. ¿Reciben el mensaje? ¿Reciben el reto? Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.